El aire de la tarde en San Miguel de Allende tenía un tono dorado, como si el sol quisiera aferrarse un poco más a los tejados rojos y a las calles empedradas que serpenteaban entre las casas antiguas. Entre ese ambiente pintoresco, donde los vecinos se saludaban al pasar y los aromas de la comida tradicional llenaban el aire, María caminaba con paso apresurado. Su corazón, sin embargo, no seguía el ritmo sereno de su entorno. En su interior latía una tormenta que no podía compartir con nadie, ni siquiera con José, el hombre que había jurado amar. María tenía 24 años y era conocida por su belleza sencilla y su carácter trabajador. Creció en una familia católica tradicional, con una madre que rezaba el rosario cada noche y un padre que había pasado su vida entera en el campo. Sin embargo, los valores con los que había sido criada ahora chocaban con un secreto que pesaba sobre su conciencia. Estaba embarazada, y José, su pareja desde hacía 3 años, no quería escuchar hablar de hijos. Aquella mañana, cuando le dio la noticia, la reacción de José la dejó helada. Él se quedó en silencio, con los ojos fijos en el suelo. Luego murmuró con un tono seco: «María, esto no puede ser. No es el momento. Tenemos tantos planes». Ella intentó sonreír buscando una respuesta positiva. «José, yo sé que es inesperado, pero un hijo no tiene por qué destruir nuestros sueños». Él levantó la mirada, mostrando en sus ojos más miedo que ternura. «No lo entiendes. Un niño nos va a encadenar. Yo no estoy listo para ser padre». Las palabras retumbaron en la mente de María como campanas de desgracia. Caminaba por las calles, recordando esa conversación, sintiendo que su vida entera se desmoronaba. El amor de José era lo que más valoraba, y ahora sentía que lo perdería si seguía adelante con el embarazo. En su desesperación, una idea oscura comenzó a rondar: interrumpir el embarazo para no perder a su pareja. La sola posibilidad la hizo estremecerse. Sabía que en su pueblo el aborto era un tema maldito, condenado no solo por la Iglesia, sino también por las miradas acusadoras de los vecinos. Sin embargo, en la soledad de su habitación, mientras acariciaba su vientre apenas perceptible, se preguntaba: ¿qué pesa más? ¿El amor de un hombre o la vida que comienza a crecer en mí? Su madre, doña Carmen, notó pronto la inquietud en su hija. Una tarde, mientras ambas pelaban naranjas en la cocina, le preguntó con suavidad: «Mija, ¿pasa algo contigo?» «Te noto distante, como si cargaras con una pena muy grande». María dudó, pero el silencio de la casa y la ternura en los ojos de su madre la animaron a confesarlo. «Mamá, estoy esperando un bebé». Doña Carmen dejó caer la naranja de sus manos, sorprendida, pero enseguida tomó las manos de su hija con firmeza. «Bendito sea Dios. María, esto es una bendición, aunque no lo parezca ahora». La joven bajó la mirada, incapaz de sostener tanto optimismo. «José no lo ve así. Tiene miedo. Dice que no quiere este hijo». Doña Carmen suspiró profundamente, acariciando el rostro de su hija. «Los hombres a veces se ciegan con sus temores, pero tú debes escuchar tu corazón». El consejo resonó, aunque no disipó sus dudas. María sentía que estaba atrapada entre dos fuegos: el amor de su madre y de su fe, y el miedo a perder al hombre con quien había soñado un futuro. Esa noche, mientras las luces de la ciudad se apagaban poco a poco, ella se sentó en el borde de su cama y rezó, pidiendo una señal que la ayudara a decidir. El silencio de la habitación era tan intenso que escuchaba su propio respirar. Afuera, los grillos entonaban su canto, y una brisa tibia se colaba por la ventana. Cerró los ojos, dejando escapar lágrimas de angustia. Su último pensamiento antes de dormir fue una súplica desesperada: «Jesús, si estás conmigo, muéstrame qué debo hacer». Era el inicio de un camino que transformaría su vida para siempre. El amanecer llegó con un cielo despejado, y las campanas de la iglesia de San Miguel resonaban llamando a misa de 6. María no se levantó temprano como acostumbraba. Permaneció en la cama, mirando el techo blanco de su cuarto,
con los pensamientos enredados como madejas imposibles de desenredar. La confesión a su madre la noche anterior había sido un alivio, pero no suficiente. El verdadero peso seguía ahí, clavado en su pecho. El miedo a perder a José. La casa olía a café recién hecho y a pan dulce comprado en la panadería de don Tomás. Doña Carmen ya estaba en la cocina, tarareando un canto religioso mientras preparaba el desayuno. María la observaba desde el marco de la puerta, preguntándose si algún día podría tener la serenidad de su madre. «Hija, ven a desayunar», dijo doña Carmen sonriendo. «No tengo hambre, mamá. Con más razón debes comer. El niño necesita fuerzas». María se estremeció. Cada vez que alguien pronunciaba la palabra niño, sentía un nudo en la garganta. ¿Y si no lo tenía? ¿Y si elegía el camino que José insinuaba? Cerró los ojos un instante, luchando con un sentimiento de culpa que le mordía el alma. Ese mismo día por la tarde, José fue a verla. Vestía su camisa de trabajo aún manchada de polvo y tenía el gesto duro. «María», empezó sin rodeos, «tenemos que hablar en serio». Ella lo miró en silencio, esperando lo peor. «No estoy listo. No quiero este hijo. Y si insistes, nuestra vida se va a convertir en un tormento». La joven apretó los puños, intentando contener las lágrimas. «¿Entonces me pides que lo saque de mí como si fuera una cosa? ¿Eso quieres?» «Lo que quiero», respondió José bajando la voz, «es que tengamos un futuro. Si seguimos con esto, lo vamos a perder todo». Las palabras dolieron como cuchillos. María lo amaba, pero sentía que ese amor estaba siendo puesto a prueba de la manera más cruel. ¿Cómo elegir entre el hombre que la hacía soñar y la vida que crecía en su vientre? Al caer la noche, salió a caminar por las calles empedradas. El aire fresco olía a tierra húmeda porque había llovido hacía unas horas. En la plaza central, las luces colgaban sobre los árboles y los niños jugaban alrededor de la fuente. María los miraba con una mezcla de ternura y miedo. Cada risa infantil le recordaba la decisión que debía tomar. En su mente resonaban dos voces, la de José, pidiéndole que no arruinara sus planes, y la de su madre, recordándole que un hijo era una bendición. Pero había una tercera voz, silenciosa, que nacía desde su interior y la llenaba de dudas. ¿Sería capaz de ser madre? ¿Tendría la fuerza suficiente? De regreso a casa, entró en su cuarto y se sentó frente al espejo. Se contempló largamente, sus ojos oscuros, ahora cansados, sus labios temblorosos, la leve redondez en su vientre. Una lágrima rodó por su mejilla mientras susurraba: «No sé qué hacer, Dios mío, no sé qué hacer». Doña Carmen golpeó suavemente la puerta y entró. «Hija, la vida siempre nos enfrenta a pruebas. No tengas miedo. Lo que parece imposible hoy, mañana puede ser tu mayor fuerza». María la abrazó con desesperación, sintiendo que solo en los brazos de su madre podía respirar en paz. Sin embargo, cuando se quedó sola de nuevo, la incertidumbre regresó con más fuerza. Esa noche, mientras el silencio cubría las calles y el canto lejano de un gallo anunciaba la medianoche, María se arrodilló al pie de su cama. Rezó con fervor, pidiendo una respuesta clara, un rayo de luz que disipara las tinieblas de su corazón. No sabía todavía que esa súplica sería escuchada de una manera que jamás habría imaginado. La noche había caído sobre San Miguel con un silencio profundo. Las luces de las casas se apagaban una a una, y solo el murmullo lejano de algunos perros rompía la calma. María se había acostado tarde, agotada por el peso de sus pensamientos. Cerró los ojos con el corazón inquieto, deseando que el sueño le diera tregua. Sin embargo, lo que encontró esa noche fue mucho más que descanso. Al principio, el sueño fue confuso. Un camino de tierra bajo un cielo cubierto de estrellas. Ella caminaba descalza, sintiendo la tierra tibia bajo sus pies. Había un olor a flores de azahar, fresco y dulce, como si todo el aire estuviera impregnado de vida. A lo lejos, una figura se acercaba. Era un hombre vestido de blanco, con un rostro sereno y una mirada que transmitía una paz indescriptible.
María intentó hablar, pero su voz no salía. El hombre levantó la mano con suavidad, y al hacerlo, el silencio se volvió sagrado. «María», dijo con un tono cálido y firme, «no temas, yo estoy contigo». Ella sintió un estremecimiento recorrer todo su cuerpo. No necesitaba preguntar quién era. En lo más profundo de su corazón lo reconoció. Era Jesús. «Señor», balbuceó con lágrimas en los ojos, «no sé qué hacer. Tengo miedo». Jesús se acercó más, hasta que ella pudo ver el brillo de sus ojos, tan humanos y divinos a la vez. El amor verdadero nunca se pierde por dar vida. Lo que llevas en tu vientre no es un obstáculo, sino una bendición. Confía. El suelo parecía iluminarse bajo sus pies y María cayó de rodillas, incapaz de sostener tanta emoción. «Pero José no lo entiende. Tengo miedo de quedarme sola». Jesús puso una mano sobre su hombro. Su toque era cálido, como si la llenara de una fuerza que jamás había sentido. El amor que se basa en el miedo no es eterno. No temas perder lo que no puede sostenerse. Yo estaré contigo, y tu hijo será luz en medio de la oscuridad. El corazón de María latía con fuerza. Sus lágrimas corrían, pero ya no eran solo de angustia, sino de alivio. Se sintió abrazada por una presencia que la sobrepasaba. En ese instante, entendió que no estaba sola. De pronto el sueño se transformó. Vio una cuna sencilla, tejida de madera, con un bebé dormido dentro. Su llanto leve llenaba el ambiente como una melodía. María extendió la mano para tocarlo, pero antes de alcanzarlo Jesús habló de nuevo. «Lo que ahora es duda pronto será certeza. Cuida de este regalo. No te abandones al miedo». El bebé sonrió en sueños, y esa imagen quedó grabada en lo más profundo de su ser. María despertó sobresaltada, con el corazón acelerado y la frente húmeda de sudor. La habitación estaba en penumbras, iluminada apenas por la luz de la luna que se filtraba entre las cortinas. Se sentó en la cama, llevando las manos a su rostro. El recuerdo del sueño era tan vívido que sentía todavía el calor de aquella mano sobre su hombro. «Jesús», susurró, «¿de verdad fuiste tú?» Sus labios temblaban, pero dentro de sí había una semilla de esperanza. No sabía cómo explicarlo, pero algo en su interior había cambiado. Por primera vez desde que supo de su embarazo, la angustia no la dominaba por completo. Salió al patio, donde el aire fresco de la madrugada olía a tierra mojada. El cielo estaba despejado y las estrellas titilaban con intensidad. Se arrodilló sobre el suelo frío y levantó la vista. «Si esto viene de ti, Señor, dame la fuerza para no flaquear». Su corazón ardía con una mezcla de miedo y consuelo. El recuerdo de las palabras escuchadas en sueños seguía repitiéndose dentro de ella. «Tu hijo será luz en medio de la oscuridad». María no sabía aún cómo enfrentaría a José ni a la comunidad, pero esa madrugada comprendió algo esencial. No estaba sola, y esa certeza sería la chispa que encendería todo lo que estaba por venir. El sol de la tarde caía sobre los techos de teja, tiñéndolos de un rojo intenso. María caminaba hacia la casa de José con el corazón acelerado. Después de aquel sueño tan vivo, sentía la necesidad de hablar con él, de compartir lo que había experimentado, aunque temía su reacción. Había en su interior una chispa de esperanza, pero también un temor profundo de que él no pudiera entender. Cuando José abrió la puerta, su rostro mostraba cansancio. Tenía las cejas fruncidas, como si cargara con una tensión que no lo dejaba en paz. «Tenemos que hablar», dijo María con firmeza, tratando de que su voz no temblara. Se sentaron en la pequeña sala, donde aún flotaba el olor a tabaco. José encendió una lámpara de mesa y la miró con impaciencia. «Dime, ¿ya pensaste lo que te dije?», preguntó con frialdad. María respiró hondo. «Sí, lo pensé mucho. Y anoche tuve un sueño, José. Jesús me habló. Me dijo que no debo tener miedo y que nuestro hijo es una bendición». El silencio fue inmediato. José la miró incrédulo. Luego soltó una risa amarga.
¿Un sueño? ¿Eso es lo que te convence? María, por favor, estás dejando que la religión te nuble la razón. Ella sostuvo su mirada, aunque el corazón le dolía. No fue solo un sueño. Lo sentí real. Me dio paz, José. No puedo ignorarlo. Él se levantó bruscamente, caminando de un lado a otro. Esto es lo que temía, que te aferres a esas ideas y arruines nuestra vida. ¿Sabes lo que significa tener un hijo ahora? ¿Sabes cuánto vamos a sacrificar? Sí lo sé, respondió ella con lágrimas contenidas, pero también sé que no puedo destruir esta vida. José golpeó la mesa con el puño, desesperado. No entiendes, no estoy listo, María. No quiero ser padre. Si sigues adelante, vas a perderme. Sus palabras fueron como un cuchillo directo al pecho. Ella sintió un temblor en las manos, pero se mantuvo firme. Si me amas de verdad, deberías apoyarme. José bajó la mirada sin responder. El silencio en la habitación se volvió pesado, apenas roto por el zumbido de un mosquito que rondaba la lámpara. Finalmente, él habló con un tono más bajo, casi resignado. No me pidas que me ilusione. Yo no quiero esta responsabilidad. María sintió que las lágrimas brotaban sin poder detenerlas. Se levantó lentamente, con la voz entrecortada. No esperaba escucharte así, pero tengo que ser honesta contigo. Yo no voy a abortar, José. Él la miró con sorpresa y enojo. Entonces ya tomaste tu decisión. Ella asintió, con el rostro empapado. Sí, porque no estoy sola. Aunque tú no lo entiendas, Jesús me dio fuerzas. El silencio volvió a llenar el cuarto. José se apartó, dándole la espalda como si necesitara ocultar su propio conflicto interno. María salió de la casa con el corazón desgarrado, pero con una certeza que no había tenido antes. El aire de la noche era fresco y el cielo mostraba un manto de estrellas. Caminó despacio sintiendo el peso de la soledad. Cada paso era duro, pero en su interior se repetían las palabras que había escuchado en sueños. No temas. A pesar del dolor de las palabras de José, algo en ella había cambiado. Ya no se sentía perdida por completo. Sí, el amor de su vida la estaba rechazando, pero había encontrado una fuerza nueva que la sostenía. El conflicto apenas comenzaba, y el futuro se le presentaba incierto. María levantó la vista al cielo y murmuró con voz temblorosa: «Señor, dame la fortaleza para soportar lo que viene». Y en ese ruego silencioso encontró un pequeño respiro que la sostuvo en medio de la tormenta. El cansancio de aquella discusión con José dejó a María agotada. Apenas llegó a casa, se encerró en su cuarto y se recostó con la esperanza de encontrar un poco de paz en el sueño. Sin embargo, lo que vivió esa noche fue mucho más intenso que un simple descanso. Al cerrar los ojos, se encontró de nuevo en aquel camino iluminado por un resplandor suave. El aire era tibio y una brisa ligera movía las ramas de los árboles como si susurraran un mensaje secreto. Esta vez, Jesús apareció con más claridad que nunca. Su figura irradiaba una luz cálida que no cegaba, pero que llenaba de serenidad. María, temblando, lo miró con lágrimas contenidas. «Señor, tengo miedo. José no me apoya. Estoy sola». Jesús se acercó lentamente, con una calma que parecía envolverlo todo. «Nunca estarás sola», respondió con voz firme. «Lo que llevas dentro es vida, y la vida siempre es mi voluntad». Ella bajó la mirada sintiendo un nudo en el pecho. «¿Y cómo voy a poder criar a un hijo si ni siquiera el hombre que amo quiere estar a mi lado?» Jesús extendió la mano y de pronto el paisaje cambió. Frente a María apareció la imagen de una pequeña casa humilde, pero llena de alegría. Allí se veía a ella misma sosteniendo en brazos a un niño de ojos brillantes, mientras una risa pura llenaba el ambiente. El eco de esa risa la atravesó como un rayo de esperanza. «El camino no será fácil», dijo Jesús, «pero cada sacrificio traerá frutos que hoy no imaginas. Tu fe será tu fuerza, y tu amor será el refugio de tu hijo». María acarició la imagen de aquel niño con ternura, aunque sabía que no era más que una visión. «¿Y si me falta la valentía?»,
preguntó en voz baja. Jesús la miró profundamente, como si pudiera ver hasta lo más íntimo de su corazón. Cuando flaquees, yo estaré. Cuando llores, yo te consolaré. Y cuando dudes, mi luz disipará tus sombras. El sueño continuó mostrando escenas rápidas, ella cargando al niño por un campo verde, su madre ayudándola, el pequeño dando sus primeros pasos. Había también lágrimas y noches de desvelo, pero en cada instante aparecía un brillo especial, como si una mano invisible los protegiera. María despertó sobresaltada con el corazón latiendo a toda prisa. El cuarto estaba oscuro, y el sonido de la lluvia golpeando el techo acompañaba su respiración agitada. Se llevó las manos al vientre, sintiendo un calor extraño, como si la promesa del sueño siguiera viva en ella. «¿Será posible, Señor?», murmuró. «¿De verdad este hijo es parte de un plan mayor?». No pudo volver a dormir. Se levantó y fue a la cocina, donde encendió una vela y se quedó mirándola arder. El silencio de la madrugada la envolvía, y el recuerdo de la visión no la abandonaba. Horas después, al contarle a doña Carmen lo ocurrido, la mujer la escuchó con atención, sin interrumpirla. Cuando María terminó, su madre tomó sus manos con ternura. «Hija, los sueños a veces son la manera en que Dios habla a quienes lo buscan con sinceridad. No dudes de lo que viste». María respiró hondo, sintiendo un alivio en esas palabras. Aún así, una parte de su corazón seguía temblando. Los sueños le daban esperanza, pero la realidad era dura. José seguía rechazando la idea de un hijo, y la presión del pueblo se hacía más fuerte cada día. Sin embargo, al cerrar los ojos, las imágenes de Jesús y del niño volvían a ella con tanta nitidez que resultaba imposible ignorarlas. Tal vez no entendía aún el porqué, pero estaba convencida de que esa revelación tenía un propósito. Y aunque la incertidumbre la seguía envolviendo, una llama comenzaba a arder en su interior. La convicción de que debía proteger aquella vida, sin importar el precio. El amanecer llegó con un cielo despejado y el canto de los gallos resonando en los patios vecinos. María apenas había dormido. Las imágenes del sueño aún la acompañaban como una llama que no se apagaba. Sin embargo, el peso de la realidad la oprimía. José seguía en su rechazo y el miedo a quedarse sola le arrancaba suspiros de angustia. Doña Carmen notó la palidez en el rostro de su hija y el temblor en sus manos cuando sirvió el desayuno. La mesa estaba dispuesta con frijoles refritos, tortillas recién hechas y café de olla, pero María apenas probaba bocado. «Mija», dijo la madre con voz suave, «no puedes vivir así sin probar un plato. Tienes que alimentarte, ahora más que nunca». María levantó la mirada con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, no sé si voy a poder. José no me entiende y yo no quiero perderlo». Doña Carmen suspiró, dejando el cucharón sobre la mesa. «El amor verdadero no se mide por condiciones. Si José de verdad te quiere, con el tiempo lo entenderá». María negó con la cabeza. Él fue claro: si sigo adelante, lo voy a perder. Y no sé si tengo la fuerza para enfrentar la vida sola con un hijo. La madre se levantó despacio y tomó asiento junto a ella. Le acarició el cabello con ternura, como cuando era niña. «Yo también tuve miedos, hija. Cuando naciste, tu padre y yo no teníamos casi nada. Hubo noches en que no sabíamos qué íbamos a cenar, pero Dios siempre proveyó, y cada sacrificio valió la pena». María hundió el rostro en sus manos, sollozando. «Mamá, tuve un sueño. Vi a Jesús. Me dijo que no estaba sola, que mi hijo sería una luz. Pero cuando despierto, siento que no soy suficiente». Los ojos de doña Carmen brillaron con emoción. «Ese sueño no es poca cosa, hija. Es un regalo, una respuesta. A veces el Señor habla a los que más lo necesitan. Si Él te dio esa visión, es porque quiere mostrarte que tu camino no es en vano». El silencio llenó la cocina por unos instantes, roto apenas por el chasquido del fuego en la estufa. Doña Carmen tomó las manos de María con fuerza. «Escúchame bien. Tú tienes un valor que no depende de ningún hombre.
Eres fuerte porque llevas dentro la vida, y esa vida merece tu amor desde ahora. María la miró con ojos húmedos, como si buscara en ellos una certeza. ¿Y si me equivoco? ¿Y si al final termino arruinando todo? Nadie puede predecir el futuro, respondió la madre. Pero si eliges guiada por el miedo, entonces ya estás perdiendo. Si eliges guiada por el amor aunque sufras, nunca estarás sola. Las palabras de doña Carmen calaron hondo. Era como si hubieran atravesado la neblina de la duda que la rodeaba. Sintió un calor en el pecho, similar al que había experimentado en el sueño, y por un momento respiró con alivio. «Gracias, mamá», susurró, apoyando la cabeza en su hombro. «No sé cómo va a terminar todo, pero quiero creer que Jesús me dará fuerzas». Doña Carmen sonrió, acariciándole la espalda. «No lo dudes. Y yo estaré contigo, pase lo que pase. Este hijo no es una carga, es un regalo que transformará tu vida». María cerró los ojos, dejando que esas palabras se quedaran grabadas en lo más profundo de su corazón. Todavía había miedo, sí, pero junto a él comenzaba a crecer algo nuevo, una esperanza que no se apagaba. Aquel día, mientras el sol se elevaba sobre los cerros, María supo que no podía rendirse. El consejo de su madre era como un faro en medio de la tormenta, y aunque el futuro seguía incierto, había decidido dar un paso más en la dirección de la fe. Los días siguientes se hicieron más pesados para María. En un pueblo como San Miguel, donde todos parecían conocer la vida de los demás, los rumores se esparcían con rapidez. La noticia de su embarazo ya había llegado a oídos de varias vecinas, y los comentarios no tardaron en aparecer. Una mañana, mientras iba al mercado a comprar verduras, escuchó a dos mujeres hablando cerca del puesto de tomates. «¿Supiste de María, la hija de doña Carmen?», murmuró una de ellas. «Claro que sí. Dicen que José no quiere reconocer al niño». «¡Qué vergüenza!». María sintió que la sangre le hervía. Apretó la bolsa de mandado entre sus manos y pasó de largo, fingiendo no escuchar. Pero las palabras se le clavaron como espinas. Al llegar al puesto de doña Lupita, una vendedora mayor que conocía a su familia desde hacía años, recibió un comentario directo. «Hija, uno no debe traer hijos al mundo si el padre no está de acuerdo. Te lo digo con cariño, piénsalo bien». María apenas pudo responder con un hilo de voz. «Gracias, doña Lupita, pero es mi decisión». Se fue con el corazón encogido, deseando desaparecer entre la multitud. El murmullo del mercado, que solía ser alegre, ahora le resultaba sofocante. Cada mirada parecía un juicio, cada palabra un recordatorio de su situación. Esa tarde, al regresar a casa, doña Carmen la encontró llorando en el patio. «¿Qué pasó, hija?», preguntó preocupada. María se secó las lágrimas con rabia. «Todos hablan de mí, mamá. Todos me juzgan, como si supieran lo que siento, como si tuvieran derecho a decidir por mí». Doña Carmen la abrazó con fuerza. «La gente siempre hablará, mija. Hoy critican, mañana olvidan. Lo importante es lo que tú decidas en tu corazón». María asintió, pero el dolor no se borraba. Esa noche, mientras intentaba dormir, el peso de las críticas le oprimía el pecho. Recordó las palabras de Jesús en su sueño. «No temas». Cerró los ojos con fuerza, pidiendo valor para resistir. Los días continuaron con la misma rutina de miradas y susurros. En la iglesia, durante la misa dominical, sintió cómo varias personas la observaban con desaprobación. El padre Miguel, al verla entrar, sonrió con amabilidad, pero los cuchicheos no tardaron en surgir. «Dicen que José la va a dejar. Pobre criatura, traer un hijo sin un padre al lado». María se sentó en la última banca, intentando concentrarse en las palabras del Evangelio, pero su mente estaba atrapada en ese torbellino de juicios. Al salir de la misa, una amiga de la infancia, Rosa, se le acercó con gesto serio. «María, ¿es cierto que José no quiere al niño?». Ella bajó la mirada. «Es cierto, pero yo lo voy a tener». Rosa suspiró, con una mezcla de sorpresa y admiración. «Te va a costar mucho, amiga, pero te admiro por tu valor.
Ese pequeño gesto de apoyo fue un bálsamo en medio de tanto rechazo. Por primera vez en días, María sintió que alguien creía en ella. De vuelta en casa, relató a su madre todo lo ocurrido. Doña Carmen la escuchó con paciencia y luego le dijo: «Los sueños que has tenido no son casualidad. Dios te está mostrando que no debes vivir pendiente de lo que digan los demás. La fe se mide cuando todos dudan de ti». María respiró hondo. Sabía que las críticas no desaparecerían pronto, pero también sabía que no podía dejarse doblegar. Esa noche, al recostarse, volvió a sentir esa presencia cálida en su interior, como si Jesús estuviera ahí, recordándole que su decisión tenía un propósito mayor. Las voces del pueblo aún resonaban en su mente, pero algo en su corazón comenzaba a fortalecerse, porque aunque la comunidad insistiera en señalarla, ella había decidido caminar con fe, aún en medio de las piedras que le arrojaban con palabras. El sonido de la lluvia golpeando los techos de lámina acompañaba la soledad de María aquella noche. Sentada junto a la ventana de su cuarto, observaba cómo las gotas caían con insistencia, formando riachuelos en las calles empedradas. El clima parecía reflejar su propio estado interior, un torbellino de dudas que no encontraba salida. Llevaba horas pensando en todo lo que había pasado: los sueños con Jesús, la resistencia de José, los juicios de la comunidad y los consejos de su madre. Cada palabra, cada gesto, cada mirada se mezclaban en su mente, obligándola a confrontar la pregunta que la perseguía día y noche: ¿qué debo hacer? María se abrazó a sí misma, buscando un poco de calor. El recuerdo de la última discusión con José le apretaba el pecho. Su voz dura seguía resonando en su memoria: «Si sigues adelante me vas a perder». Aquella amenaza pesaba más que cualquier comentario del pueblo. «¿De qué sirve un amor que me exige renunciar a mi hijo?», susurró con voz temblorosa. La pregunta flotó en el aire como un eco incómodo. Se levantó y caminó por el cuarto, incapaz de quedarse quieta. Tomó entre sus manos un pequeño crucifijo que colgaba en la pared, regalo de su primera comunión. Lo apretó con fuerza contra su pecho, dejando que las lágrimas corrieran libres. En ese momento, doña Carmen entró suavemente. Llevaba una taza de leche caliente y el rostro sereno. «Hija, no puedes pasarte la noche entera sin dormir». María se secó los ojos apresuradamente. «No puedo, mamá. Siento que mi corazón está dividido en dos». Doña Carmen se acercó y le ofreció la taza. A veces la vida nos obliga a elegir entre lo que deseamos y lo que es correcto. Y esas decisiones siempre duelen. María bebió un sorbo, tratando de calmarse. «Mamá, ¿crees que José me dejará de verdad si sigo adelante?» «No lo sé, hija. Pero lo que sí sé es que si renuncias a este niño por miedo a perderlo, vivirás con una herida que nunca sanará». Las palabras de su madre eran firmes, pero llenas de ternura. María bajó la mirada, consciente de que en el fondo ya conocía la respuesta. Esa noche, al quedarse sola de nuevo, se recostó y cerró los ojos. El cansancio finalmente la venció, y en el silencio de su cuarto volvió a escuchar aquella frase que se repetía en lo más profundo de su ser: «Tu hijo será luz en medio de la oscuridad». El amanecer trajo consigo un respiro. El cielo se despejó y los primeros rayos iluminaron la ciudad con un tono cálido. María salió al patio con una determinación diferente. Miró el horizonte y respiró hondo, como si quisiera llenarse de fuerza con cada bocanada de aire fresco. «No sé cómo voy a hacerlo», murmuró, «pero siento que debo seguir adelante». En su corazón, algo había cambiado. La reflexión de la noche anterior le mostró que el miedo no podía ser la brújula de su vida. Sí, el camino sería difícil, y quizá José no regresaría. Pero había una certeza más fuerte que la duda: esa vida en su vientre merecía ser defendida. Cuando doña Carmen salió y la vio de pie, con la mirada firme, supo que algo había ocurrido. «Tus ojos se ven distintos, hija». María sonrió débilmente. «Anoche entendí que no puedo vivir decidiendo por miedo. Si Jesús me habló,
es porque debo confiar. Doña Carmen la abrazó con orgullo. Esa es mi hija. Con fe lo imposible se vuelve posible. Aunque la incertidumbre aún rondaba, María sintió que había dado un paso crucial. Por primera vez desde que supo de su embarazo, la claridad comenzaba a abrirse paso entre las sombras, y en lo profundo de su alma, esa certeza crecía como una semilla destinada a florecer. El sol de la mañana bañaba el pueblo con una luz cálida y suave, pero para María, el día no era como los demás. Desde que despertó, la sensación de estar ante un cruce de caminos no la dejaba tranquila. La decisión que había tomado la noche anterior seguía pesando sobre sus hombros, pero algo dentro de ella la empujaba a avanzar. La fuerza de su fe y el deseo de proteger a su hijo la guiaban, aunque no sabía qué iba a suceder después. Se levantó temprano, con el rostro algo pálido, pero con una determinación renovada. Miró por la ventana de su cuarto, y mientras observaba el pequeño jardín de flores de su madre, recordó las palabras de Jesús en su sueño: confía. Tu hijo será luz en medio de la oscuridad. Aquellas palabras parecían tener un eco cada vez más fuerte en su corazón, como un faro que le mostraba el camino. Sin embargo, la incertidumbre seguía allí. Aunque había decidido mantener la bebé, los temores seguían presentes. ¿Qué pasaría con su relación con José? ¿Cómo afrontaría la mirada de la comunidad? Doña Carmen entró al cuarto con una taza de té en las manos, como todas las mañanas. Se sentó a su lado y, sin preguntar nada, le pasó la bebida. María aceptó en silencio, sintiendo la calidez de la taza, pero el peso de sus pensamientos no desaparecía. ¿Estás bien, hija?, preguntó su madre con suavidad, como si ya supiera la respuesta. María asintió, aunque la duda era evidente en sus ojos. Estoy bien, mamá, estoy segura de lo que debo hacer, pero tengo miedo de lo que pueda pasar. Doña Carmen la miró con comprensión, como si también ella hubiera tenido los mismos miedos cuando era joven. No te culpes por el miedo, mija. El miedo nos acompaña siempre, pero no podemos dejar que nos paralice. Si este hijo ha llegado a ti, es porque es parte de tu camino. Y aunque te sientas sola, recuerda que no lo estás. Yo siempre estaré aquí, y con Dios a tu lado nada te faltará. María la miró, sus ojos brillando con gratitud. Era el consuelo que tanto necesitaba, el recordatorio de que no estaba sola en esta batalla. Después de todo, su madre había sido su fortaleza desde niña, y ahora, más que nunca, sus palabras eran el refugio donde encontraba paz. Gracias, mamá, susurró mientras tomaba un sorbo de té. El sol continuaba ascendiendo en el cielo, marcando el ritmo del día que se les venía. Mientras la luz llenaba la habitación, María sintió cómo la angustia comenzaba a disiparse. No sabía qué pasaría con José ni cómo enfrentaría a los demás, pero había algo claro. Había tomado la decisión correcta. Esa misma mañana, decidió ir a hablar con José. Había esperado lo suficiente. Tenía que decirle que ya no estaba dispuesta a seguir en la sombra del miedo. No lo haría por él, ni por la presión del pueblo, sino por su hija. Sabía que tomar esta decisión significaba asumir una nueva vida, una nueva responsabilidad, y que eso conllevaba sacrificios. José estaba trabajando en el campo cuando llegó. Lo vio con las manos sucias de tierra, en medio de una faena que parecía eterna. Cuando lo llamó, él levantó la cabeza, sorprendida de verla ahí. «¿Qué haces aquí?», preguntó, sin ocultar el desconcierto. María dio un paso al frente, mirando sus ojos con firmeza. «He venido a hablar contigo, José. Necesito que sepas que ya tomé mi decisión. No voy a abortar. Mi hija nacerá, y la cuidaré sola si es necesario». José la miró en silencio, como si no pudiera creer lo que oía. «¿Estás segura?», preguntó con voz baja. «Sí, estoy segura. Sé lo que esto significa, y aunque tú no lo comprendas ahora, no voy a dar marcha atrás». Hubo un largo silencio entre ellos, mientras el viento soplaba entre los árboles cercanos. María, con la mirada fija en el horizonte, esperaba una respuesta, aunque no sabía qué forma tomaría. Sin embargo, en su interior había algo que ya estaba tranquilo. Había hecho lo que debía hacer.
El silencio después de las palabras de María pesaba como una losa. José se quedó quieto, con las manos aún llenas de tierra, mirándola como si tratara de descifrar su firmeza. Nunca la había visto hablar con tanta seguridad. Esa convicción le provocaba incomodidad, pero también una extraña sensación de respeto. «María», dijo finalmente con voz baja, «no sabes lo que dices». Ella sostuvo su mirada, respirando hondo. «Sí sé lo que digo, y aunque tenga que hacerlo sola, voy a tener a mi hija». José bajó la vista, golpeando con la bota una piedra del suelo. El viento agitaba las ramas de los árboles, y un olor a tierra húmeda llenaba el aire. No respondió de inmediato, como si necesitara procesar lo que escuchaba. Pasaron varios minutos antes de que volviera a hablar. «No es que no quiera a un hijo», confesó, con tono cansado. «Es que tengo miedo. No sé si voy a ser capaz. No quiero condenarte a una vida de carencias por mi culpa». María lo miró con asombro. Era la primera vez que escuchaba sus miedos expresados de manera tan vulnerable. «¿Y crees que yo no tengo miedo?», respondió, con lágrimas contenidas. «Claro que lo tengo, José. Pero no quiero que el miedo decida por mí». Él alzó la cabeza, con los ojos brillantes. «Eres más fuerte de lo que pensé. Yo me siento pequeño a tu lado». María sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en semanas la dureza de José parecía resquebrajarse. Se acercó un paso más, con la voz suave. «No necesito que seas perfecto, José. Solo necesito que no me abandones». Hubo un largo silencio. José la observó, y en su mirada comenzó a asomar una ternura que había estado escondida. Finalmente, respiró profundo y extendió la mano, tocando con torpeza el vientre apenas abultado de María. «¿De verdad piensas que esta vida es un regalo?». Ella asintió con firmeza, cubriendo su mano con la suya. «Lo sé en mi corazón». José cerró los ojos un instante, como si luchara contra su propio orgullo. Luego los abrió y dijo en voz baja, tal vez también necesito creerlo». María sintió que las lágrimas brotaban, pero esta vez no eran de angustia, sino de alivio. Era apenas un gesto, un paso tímido, pero significaba más de lo que podía expresar con palabras. «Gracias, José», susurró. «Eso es todo lo que quería, que intentemos creer juntos». Él suspiró, todavía inseguro. «No prometo que será fácil. Voy a fallar, lo sé, pero no quiero perderte, María. Y si este niño viene, quiero aprender a ser su padre». El corazón de María se llenó de esperanza. Lo abrazó con fuerza, sintiendo en su pecho el temblor de un hombre que, a pesar de sus miedos, había decidido quedarse. El cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados, y las sombras se alargaban sobre los campos. El viento soplaba con suavidad, como si la naturaleza misma quisiera ser testigo de aquel momento. Caminaron juntos de regreso al pueblo en silencio, pero no era un silencio pesado, era un silencio distinto, lleno de nuevas posibilidades. María sabía que el camino sería duro, pero tener a José a su lado, aunque inseguro, le daba un respiro. Cuando llegaron a la puerta de la casa de doña Carmen, José se detuvo. «¿Puedo entrar? Quiero hablar con tu madre». María lo miró sorprendida, pero asintió. «Claro, ella también quiere que entiendas». José respiró hondo, como si se preparara para una conversación difícil. Pero en su mirada había algo nuevo, un brillo que antes no estaba, la disposición de luchar junto a María. El regreso de José al lado de María no pasó desapercibido en el pueblo. En un lugar donde todos se conocían, cualquier cambio era rápidamente comentado entre murmullos y miradas curiosas. La noticia de que él había decidido apoyarla comenzó a correr de boca en boca, generando reacciones encontradas. En la panadería, dos mujeres conversaban mientras esperaban su turno. «Dicen que José volvió con María, que ahora sí va a hacerse cargo». Pues ya era hora. No podía dejarla sola en esa situación, aunque no todos eran tan comprensivos. Algunos, al verlos caminar juntos por la plaza,
soltaban comentarios hirientes. «Ya veremos cuánto le dura la valentía», dijo un vecino con tono burlón. «Ojalá no se arrepienta después», respondió otro. María escuchaba esas palabras, pero ya no se dejaba derrumbar tan fácilmente. La firmeza que había encontrado en su interior le permitía sostener la mirada en alto. Además, tener a José de su lado, aunque todavía lleno de dudas, era un escudo contra la hostilidad del pueblo. Una tarde, mientras ella salía de la iglesia después de encender una vela, se encontró con el padre Miguel. El sacerdote la detuvo con una sonrisa serena. «María, hija, he escuchado muchos comentarios, pero quiero que sepas algo. La vida siempre es un regalo de Dios. Que hayas decidido defenderla habla de tu valentía y tu fe». María bajó la mirada con humildad. «Padre, no ha sido fácil. A veces siento que todos me señalan». El sacerdote puso una mano en su hombro. «El juicio de los hombres es pasajero, pero el amor de Dios es eterno. No dejes que los comentarios te roben la paz». Sus palabras le dieron un alivio que necesitaba. Salió de la iglesia con el corazón un poco más ligero, y esa tarde, al contarle a su madre, doña Carmen sonrió satisfecha. «Siempre habrá quien critique, hija, pero también habrá quien aprenda de tu ejemplo». La verdadera sorpresa llegó días después, cuando Rosa, su amiga de la infancia, la buscó en casa. Entró nerviosa, pero con los ojos brillantes. «María, he pensado mucho en lo que estás viviendo. Yo también estoy esperando un bebé, pero tengo miedo de decirlo. Vi tu valentía y me diste fuerzas». María la abrazó conmovida. «No sabía, Rosa, pero no estás sola. Si yo puedo enfrentarlo, tú también». Ese momento marcó algo distinto. Ya no era solo ella luchando contra el juicio del pueblo, sino también siendo inspiración para otros. Poco a poco, el rechazo de algunos comenzó a transformarse en respeto. Los rumores no cesaban, pero había quienes la miraban ahora con admiración, como una mujer que había sabido defender lo que creía correcto. José, por su parte, empezó a cambiar también. Aunque seguía inseguro, comenzó a mostrarse más presente. En el mercado se paraba junto a María cuando ella compraba frutas, y aunque las vecinas cuchicheaban, él la acompañaba con la frente en alto. Ese gesto, sencillo pero firme, enviaba un mensaje claro. Estaba con ella. Una tarde, mientras caminaban juntos por la plaza, una anciana del pueblo se acercó. Llevaba un rebozo azul y los ojos llenos de ternura. «Hija, no hagas caso a lo que dice la gente. Un hijo siempre trae bendición. Yo tuve 8, y aunque pasé hambre, nunca me arrepentí». María sonrió emocionada, y José inclinó la cabeza con respeto. Ese apoyo inesperado los llenó de esperanza. El cambio era lento pero perceptible. Entre las críticas, también había voces que reconocían su valentía. Y aunque no podían controlar lo que pensaban los demás, aprendieron a caminar con dignidad, confiando en que el tiempo hablaría por ellos. Esa noche, al mirar las estrellas desde el patio, María sintió que algo en la comunidad comenzaba a transformarse. El rechazo seguía ahí, pero también se abría un espacio para la aceptación. Y ese pequeño cambio era suficiente para renovar su fe en lo que estaba por venir. El invierno había llegado con noches frías y mañanas cubiertas de neblina. María, con su vientre ya muy crecido, caminaba despacio por la casa, apoyándose en las paredes cuando el cansancio la vencía. Cada movimiento era un recordatorio de que el momento se acercaba, y su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. Doña Carmen estaba siempre a su lado, preparando infusiones de hierbas y arreglando las mantas para cuando llegara la hora. José también comenzaba a mostrar otra faceta. Aunque aún se veía nervioso, pasaba más tiempo en casa, observando en silencio, aprendiendo a cuidar con gestos simples. «No sé si seré buen padre», confesó una noche mientras ayudaba a calentar agua. «Nadie nace sabiendo, José», respondió doña Carmen, «pero el amor enseña más que cualquier libro». El día esperado llegó en una madrugada oscura, cuando los gallos todavía no cantaban. María despertó con un dolor agudo en el vientre.
Se incorporó con dificultad y miró a su madre, que ya intuía lo que sucedía. «Es hora, hija. Tranquila, todo saldrá bien». José se levantó sobresaltado con el rostro lleno de pánico. «¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer?» «Quedarte cerca», dijo doña Carmen con firmeza. «Ella necesita tu presencia». Las horas se volvieron eternas. El dolor era intenso, y cada contracción hacía que María apretara las manos con todas sus fuerzas. El sudor corría por su frente, y sus lágrimas se mezclaban con sus oraciones. «Jesús, dame fuerza», susurraba entre jadeos. José, sin saber qué más hacer, se arrodilló junto a ella, sosteniendo su mano con torpeza, pero con el corazón entregado. «Estoy aquí, María, no te dejaré». La madrugada avanzó entre gritos, respiraciones profundas y palabras de aliento. Finalmente, cuando el sol comenzaba a asomar tímidamente en el horizonte, un llanto agudo llenó la habitación. «¡Es una niña!», anunció doña Carmen con lágrimas en los ojos, levantando a la pequeña envuelta en una manta. María, agotada, extendió los brazos con desesperación. Cuando tuvo a su hija contra el pecho, todo el dolor desapareció, reemplazado por un amor indescriptible. Las lágrimas corrían por su rostro mientras susurraba: «Mi niña, mi regalo». José miraba la escena con los ojos vidriosos. Se acercó lentamente, tocando con cuidado la diminuta mano de la bebé. Cuando sintió que esos deditos se aferraban a él, su corazón se derrumbó. «Es perfecta», murmuró con la voz entrecortada. María lo miró, exhausta pero sonriente. «¿Lo ves, José? Ella es nuestra luz». Él asintió sin poder contener el llanto. «Sí, María, y prometo que voy a aprender a ser el padre que necesita». El ambiente en la casa cambió por completo. Afuera, los primeros rayos de sol iluminaban los cerros y los pájaros cantaban como si celebraran la llegada de la pequeña. Doña Carmen, emocionada, rezó en silencio, agradeciendo a Dios por haber escuchado cada súplica. Durante las horas siguientes, la noticia se esparció por el pueblo. Algunos la recibieron con indiferencia, otros con comentarios mordaces, pero muchos se acercaron con palabras de felicitación. La llegada de un nuevo ser siempre traía consigo un aire de esperanza, y aunque no todos lo decían abiertamente, más de uno admiraba la fortaleza de María. Aquella noche, mientras la bebé dormía junto a ella, María no podía dejar de mirarla. Cada respiración, cada gesto, era un recordatorio de que había tomado la decisión correcta. El miedo seguía allí, porque el futuro aún era incierto, pero el amor era más grande. Acarició el cabello suave de su hija y murmuró con ternura: «Te llamarás Esperanza, porque eso es lo que trajiste a mi vida». El nombre quedó sellado en su corazón. Y al cerrar los ojos, exhausta pero llena de gratitud, sintió que Jesús la acompañaba en silencio, confirmando que el milagro ya había comenzado. Los días posteriores al nacimiento de Esperanza trajeron consigo una nueva rutina para María y José. El llanto nocturno, los pañales, las desveladas y la constante preocupación por cada detalle eran agotadores, pero en medio del cansancio había una dulzura inexplicable. La pequeña llenaba la casa de un amor que antes parecía imposible. José, aunque torpe al principio, comenzó a involucrarse cada vez más. Una noche, mientras intentaba arrullar a la bebé en sus brazos, confesó con voz baja: «Nunca pensé que podría sentir algo así. Es como si este pedacito de vida me hubiera abierto el corazón». María lo observaba con ternura, recordando el miedo que lo había dominado semanas atrás. «Te lo dije, José, ella es nuestra luz». Él la miró, sonriendo tímidamente. «Gracias por no rendirte». Si hubiera sido por mí, la habría perdido. María tomó su mano con fuerza. No fue fácil, pero ahora entiendo que todo valió la pena. Doña Carmen también irradiaba felicidad. Caminaba por la casa con la bebé en brazos, cantándole canciones de cuna tradicionales que había aprendido de su madre y abuela. «Este ángel vino a unirnos más», decía con orgullo. «Y yo voy a enseñarle todo lo que sé». Con el paso de las semanas,
José empezó a cambiar de manera evidente. Ya no hablaba de huir ni de planes truncados. Ahora se esforzaba en conseguir más trabajo en el campo y aceptaba pequeños encargos en el taller de carpintería de un vecino. El cansancio lo doblaba, pero al llegar a casa y ver la sonrisa de su hija, se olvidaba de todo. Un día, mientras la cargaba después de un largo día laboral, se quebró en lágrimas. «María, prometo que voy a luchar por ustedes. Tal vez no sea rico, tal vez nunca tengamos lujos, pero voy a dar lo que tenga para que nunca les falte nada». María lo abrazó, sintiendo que ese hombre antes dominado por el miedo, ahora se estaba transformando en el padre que su hija necesitaba. La comunidad también comenzó a mirar la situación con otros ojos. Algunos vecinos, que antes criticaban, ahora los felicitaban cuando los veían pasar con la bebé en brazos. «Es hermosa», comentaban las señoras en el mercado. «Tiene la mirada viva de su madre». Aunque no todos habían cambiado de opinión, las voces de apoyo empezaban a hacerse más presentes que las de condena. La fortaleza de María, unida a la decisión de José de quedarse, había hecho que muchos reconsideraran sus juicios. María, por su parte, comenzó a dar pequeños pasos hacia un futuro diferente. Con la ayuda de doña Carmen, retomó su gusto por enseñar a los niños del vecindario a leer y escribir. Lo hacía en el patio de la casa, con cuadernos y lápices sencillos, mientras Esperanza dormía en una cuna improvisada. «Quiero que mi hija crezca rodeada de aprendizaje y esperanza», decía con una sonrisa. «No quiero que la vida la limite, sino que le abra caminos». Ese nuevo propósito la llenaba de satisfacción. No solo estaba construyendo un hogar para su hija, sino también compartiendo algo valioso con su comunidad. Una tarde, al ver a María enseñando a un grupo de niños, José se acercó y le dijo: «Ahora entiendo lo que decías en tus sueños, que nuestra hija sería una luz. Ya lo está siendo, María, no solo para nosotros, sino para muchos». Ella lo miró emocionada, con los ojos llenos de lágrimas. Esperanza es nuestra recompensa. El sol caía lentamente, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. El canto de los pájaros se mezclaba con las risas de los niños, y en ese ambiente sencillo pero lleno de vida, María comprendió que el verdadero milagro no estaba solo en haber dado a luz, sino en la transformación que aquella niña había traído a sus corazones. El tiempo comenzó a avanzar con rapidez, y con él también cambiaba María. Las noches de desvelo, los días de cansancio y las exigencias de la maternidad parecían desgastarla, pero, en lugar de debilitarla, la hacían más fuerte. Cada sonrisa de Esperanza era un recordatorio de que la lucha había valido la pena, y esa certeza le daba una energía que no sabía que tenía. José también observaba esa transformación. Una tarde, mientras María preparaba la comida con la niña en brazos, él la miró con admiración. «No entiendo cómo puedes con todo, María. Trabajas, enseñas a los niños del barrio y cuidas de nuestra hija sin quejarte». Ella sonrió, cansada pero con ternura. «No es que no me canse, José, es que tengo un motivo que me sostiene». Cuando la miro a ella, todo esfuerzo se vuelve pequeño. José se acercó acariciándole el hombro. «Eres más valiente de lo que yo imaginaba. Antes pensaba que ser fuerte era no tener miedo. Ahora entiendo que ser fuerte es seguir adelante a pesar del miedo». Las palabras de José hicieron que María se emocionara. Había sido un camino largo, pero poco a poco ambos estaban aprendiendo a crecer juntos. Con el paso de los meses, la joven comenzó a sentirse más segura de sí misma. La enseñanza en el patio se convirtió en un pequeño grupo constante, y varias familias empezaron a confiarle la educación básica de sus hijos. María descubrió que tenía un don para explicar, para motivar, para sembrar esperanza en cada palabra. Un día, mientras escribía en la pizarra improvisada, una niña le preguntó: «Maestra, ¿por qué le puso Esperanza a su hija?». María se quedó en silencio unos segundos, mirando a su pequeña dormida en una canasta. «Porque cuando ella llegó, yo tenía mucho miedo. Sentía que todo se me venía abajo, pero fue ella quien me enseñó a confiar». Su nombre es el recuerdo de que,
Incluso en la oscuridad, siempre hay un motivo para seguir adelante. Las palabras conmovieron a los niños y a las madres que escuchaban desde la entrada. Ese día, María comprendió que su experiencia no solo era para ella, sino también para inspirar a otros. Por las noches, mientras Esperanza dormía profundamente, María se permitía reflexionar. Miraba el crucifijo en la pared y recordaba los sueños que había tenido con Jesús. Ahora entendía mejor el significado de aquellas visiones. No eran simples imágenes, sino promesas que se cumplían paso a paso. «Señor, gracias», susurraba, «no solo por mi hija, sino porque a través de ella me descubrí a mí misma». En su interior ya no había la misma joven temerosa que dudaba de todo. Ahora había una mujer que había aprendido a sostenerse con fe, a luchar con amor y a confiar en que cada dificultad era parte del camino. José también empezaba a cambiar. Aunque seguía enfrentando dificultades económicas, se mostraba más sereno. Una noche, mientras cargaba a la bebé para dormirla, le confesó a María: «Antes pensaba que lo que nos definía era lo que teníamos. Hoy sé que lo que nos define es lo que somos capaces de dar, y tú me enseñaste eso». María lo abrazó con ternura, agradecida de que aquel hombre que tanto la había herido con sus dudas ahora fuera su compañero en la fe y en la vida. El crecimiento no había sido fácil. Había lágrimas, cansancio y momentos de desesperación. Pero también había risas, aprendizajes y una fortaleza que nunca antes había sentido. Y mientras veía a su hija dar sus primeras sonrisas conscientes, María supo que todo lo que había vivido la había transformado. Ya no era la joven que dudaba entre el amor de un hombre y la vida de su hija. Ahora era una madre segura, una mujer fuerte y una persona con una misión clara: enseñar a su hija el valor de la fe, la esperanza y la fuerza interior. La vida había cambiado de manera irrevocable para María. Aunque los días seguían llenos de desafíos, cada uno traía consigo una pequeña victoria. Esperanza había crecido. Ya era una niña curiosa que observaba el mundo con sus grandes ojos, y aunque aún no hablaba, su presencia llenaba la casa de un amor indescriptible. José había comenzado a asumir su rol de padre de una manera cada vez más firme, y poco a poco, los temores que antes lo habían dominado se desvanecían. María, por su parte, había encontrado su propósito. Había dejado atrás la duda y la inseguridad que la acompañaban en los primeros días de su embarazo. Hoy veía en sus ojos reflejados no solo la fuerza de su hija, sino la fuerza de su propio espíritu. Su vida ya no giraba únicamente en torno al miedo a lo desconocido, sino a la certeza de que había hecho lo correcto al defender la vida de su hija. Una tarde, mientras Esperanza jugaba en el suelo con unos juguetes improvisados, María se sentó junto a ella. El sol estaba comenzando a esconderse, tiñendo de naranja el cielo, y la brisa suave acariciaba el rostro de María. La niña levantó la vista hacia ella, y por un momento sus ojos se encontraron llenos de un entendimiento inexplicable. María sonrió, reconociendo en esos ojos algo profundo que había estado buscando durante tanto tiempo. «Te prometo que haré todo lo posible para que tengas la vida que mereces», le dijo con la voz llena de emoción. José se acercó desde la puerta con una expresión tranquila observando la escena. La pequeña familia había superado tanto y ahora se encontraba en un lugar diferente. Ya no había miedo, no había inseguridad. Había esperanza, crecimiento y una nueva forma de ver la vida. «Hoy fui al taller de don Francisco», comentó José con una sonrisa más amplia que de costumbre. «Me ofreció una colaboración más grande. Está empezando a confiar en mí». María lo miró con gratitud. «Me alegra tanto, José. Cada paso que damos nos acerca más a lo que soñamos». Él se acercó y la abrazó con cuidado, temeroso de lastimar a la pequeña que dormía en sus brazos. «Lo que soñamos, María, porque ahora nuestros sueños están entrelazados». El tiempo pasó, y con cada día, María comprendió que el verdadero legado que dejaba a su hija no era solo el esfuerzo de haberla traído al mundo. El legado era lo que le enseñaría, la manera en que lucharía por ella, por ellos, por su familia, ese amor inquebrantable
esa fe renovada y la fortaleza que había adquirido al enfrentar sus miedos. Los niños del vecindario seguían llegando a sus clases improvisadas y María los guiaba con paciencia y ternura. Cada palabra que les enseñaba no solo era conocimiento, sino una lección de vida. Les hablaba de esperanza, de fe, de amor incondicional, y mientras lo hacía, sentía que su propio corazón seguía creciendo con cada lección que impartía. Esa noche, mientras el fuego de la chimenea chisporroteaba suavemente, María y José se sentaron juntos a cenar, mirando a su hija dormir. La casa estaba llena de un calor que no venía solo del fuego, sino del amor que habían construido entre todos. La vida seguía adelante, con sus altibajos, pero con la certeza de que cada paso dado los había acercado más a lo que realmente importaba. María sabía que el camino no estaría libre de obstáculos. A veces las dudas aún la acechaban, y el miedo regresaba a veces en la oscuridad de la noche. Pero con su hija en brazos, con José a su lado y con la fe que la guiaba, ya no le tenía miedo al futuro. Sabía que juntos podrían enfrentar todo. Y, mientras miraba a su hija, María entendió que ese era su verdadero milagro. No era solo haberla traído al mundo, sino haberla acompañado en cada paso, enseñándole que incluso en los momentos más oscuros siempre hay luz. Esa luz era esperanza, la niña que había transformado su vida y con ella su legado viviría para siempre.